Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del podcast Hablar Sanando. Yo soy Leire. Yo soy Maite. Y yo soy Aisea. Somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez Mugarza. Y hoy vamos a hablar sobre la percepción de la salud mental. Creemos que es importante hablar sobre este tema porque al final es un tema que ha estado en debate durante mucho tiempo y bueno, pues creíamos que podría ser algo interesante a poder reflexionar, debatir, hablar. Además ha ido cambiando en los últimos años y bueno, creemos que es un punto interesante, ¿no?, de hablar hoy. Eso es. Entonces vamos a empezar igual haciendo como una pequeña introducción, hablando un poquito de la relación que ha tenido la sociedad a lo largo del tiempo con la salud mental. Vosotras, Leire y Maite, ¿cómo creéis que se ha relacionado la sociedad con la salud mental? Pues yo creo que ha tenido un cambio brutal, ¿no? Porque hasta hace muy poquito realmente, ¿no? La concepción de la salud mental era, pues de personas que tenían enfermedades mentales muy graves y claro, era un mundo muy desconocido, ¿no? Y el ser humano cuando muchas veces desconoce, no sabe cómo tratar, cómo reaccionar, cómo intervenir, ¿no? Pues muchas veces ha salido desde el miedo, ¿no? Y este miedo le ha llevado a, pues lo que todos conocemos, ¿no? Pues esta concepción de manicomios psiquiátricos donde hay personas que están casi que encerradas, ¿no? Apartadas de la sociedad. Y creo que todo esto ha hecho realmente mucho daño, ¿no? A que podamos intervenir y tratar y hablar sobre salud mental. Sí, además yo creo que también ha cambiado el concepto de salud. Lo hemos ampliado un poquito más y ya no nos conformamos con una salud biológica o que el cuerpo simplemente funcione bien, sino que nos hemos dado cuenta que hace falta un poquito más a veces. Y bueno, trabaja muchas veces pues la forma que tenemos de comunicarnos, cómo nos sentimos, y entonces yo creo que esto también ha cambiado y ha evolucionado, sobre todo quizá a partir del año 2020. Luego también yo creo que ha habido otro cambio también importante, que es el que se refiere a nosotros, a los psicólogos y psicólogas, ¿no? Y creo que de alguna forma, quizá por las redes sociales, quizá por el aumento que hemos hecho, quizá también por la mejora, ¿no?, que hemos hecho en los últimos años de la carrera a raíz de la profesión sanitaria y demás, que ahora de alguna forma, yo al menos, no sé cómo lo veis vosotras, pero noto como un poco más de confianza en el psicólogo, en la figura del psicólogo. Y entonces la gente se ve más disponible a poder acudir al psicólogo y poder pedir ayuda en este caso. Sí, yo creo que ha habido toda un trabajo, ¿no?, de divulgación de qué es esto de la psicología realmente, de la importancia que tiene la salud mental, porque para hablar de salud es importante también integrar la parte psicológica, ¿no? No únicamente el aspecto físico o fisiológico. Y también cuando estábamos preparando un poquito el podcast, ¿no?, yo creo que estábamos hablando de cómo ha evolucionado los temas o las demandas que llegan a las consultas psicológicas, que antes quizás las personas llegaban con un diagnóstico, con un problema, digamos, como más, pues un poquito más grave o determinado, y ahora yo creo que cada vez estamos empezando a ver que las personas también consultan por situaciones de su día a día o cosas que les generan malestar, que no hace falta venir con un diagnóstico concreto para acudir a terapia, ¿no? Que nos puede surgir una situación cotidiana en nuestro día a día y que nos esté ocasionando tal malestar que necesitemos ayuda también. Sí, porque yo creo que antes se tenía esta percepción, ¿no? Quien iba al psicólogo es porque algo malo le está pasando o está loco, ¿no? Esta palabra que ha hecho muchas veces tanto daño. Cuando en verdad muchas de las personas que acuden a terapia son por situaciones cotidianas, ¿no? Adversidades de la vida que en un momento dado uno puede pedir ayuda o no, o le puede servir para hablar, reflexionar sobre ello, acompañar, ¿no?, en un proceso difícil. Y no tanto quedarse en esta parte de no, tengo que venir o solamente puede ir alguien que tenga un diagnóstico gordo, ¿no? Gordo me refiero a un trastorno bipolar o una esquizofrenia, ¿no? Cuando realmente
la mayoría de las personas que acuden a terapia no vienen con un diagnóstico, sino simplemente con un momento vital complicado en su vida en el que necesitan ayuda y ser acompañados simplemente. Sí, esto lo hablábamos también en el capítulo anterior, el cual también recomendamos oír, en el que no es un fracaso venir a terapia, ¿no? Sino es de las personas que toman decisiones, ¿no? Que quieren funcionar de alguna forma o quieren tomar el control de lo que les sucede o al menos participar en ello. Pero bueno, sigue habiendo miedos y tabúes en la salud mental en este caso. Y luego también sería importante hablar de las connotaciones que tienen una vez que tenemos un diagnóstico, ¿no? Y las palabras que usamos en nuestro día a día, ¿no? Cuando se dice pues que incluso a veces en nuestro día a día usamos pues, es que estás deprimida, es que estás histérica o eres un esquizofrénico, y no es porque usemos mejor o peor esas palabras o en el contexto adecuado, sino porque estamos al final poniendo una connotación negativa a un problema de salud mental, que a lo mejor no tiene esa connotación. O no, la esquizofrenia no es solamente algo que podamos ver, sino en el día a día, pues es gente que a lo mejor no se lo notamos porque esa persona pues tiene un diagnóstico, está controlada y tiene pues un tratamiento que le ayuda a funcionar en su día a día de forma pues completamente sana y normativa, ¿no? Podríamos decir, aunque esa palabra también últimamente tiene connotaciones también un poco negativas, ¿no? Lo que acabas de decir, Maite, me ha llevado a lo que también has mencionado antes de la enfermedad física, ¿no? y mental, esa diferencia, que estamos muy concienciados acerca de lo físico, pero en cuanto a lo mental no tanto, ¿no? Y yo creo que eso también se ve reflejado aquí, ¿no? Porque yo creo que hoy en día a nadie se le ocurre decirle a nadie, oye, tú eres cancerígeno, por ejemplo, ¿no? Que esto suena, vamos, horrible. Y realmente igual no somos conscientes, ¿no? Que cuando estamos diciendo, jo, es que te estás comportando como un esquizofrénico. Es una enfermedad, una situación en la que una persona pues padece esto, ¿no? Y no tiene por qué llevar esta connotación, como si fuera un insulto, ¿no? Y al final es ahí el problema, ¿no? Esta connotación. Y además, lo que comentaba, ¿no? Antes, que da lugar a la fantasía todavía que tenemos sobre ciertas enfermedades mentales que se escapan completamente de la realidad. O sea, es que seguramente eso poco tenga que ver con ese diagnóstico. Bueno, decimos eso o decimos, pues eso, la palabra histérica, la palabra ansiosa, Eres bipolar. eres bipolar, por supuesto, un montón de palabras, no porque no tengamos que usarlas en contextos adecuados o porque sepamos o no exactamente lo que es, que no todos tenemos que dominar el vocabulario psicológico, sino en qué contexto, de qué forma lo usamos. Más allá. Claro, y yo creo que además también esto que estamos comentando, ¿no? Puede condicionar a la hora de acudir a terapia, porque a nadie nos gusta que nos digan eres una histérica, pareces esquizofrénica o este tipo de cosas, y puede condicionar en el sentido de decir, jo, a ver si voy a ir a terapia, le voy a contar a la psicóloga o al profesional que me va a atender estos comportamientos, estas actitudes que tengo, y va a confirmar lo que mi entorno me está diciendo, ¿no? También nos puede generar cierto miedo o cierto rechazo el dar el paso de pedir ayuda y que se confirme esto que nos estaban diciendo, que probablemente no se confirme, pero quizás puede ser una resistencia también a la hora de buscar ayuda. Y luego también estaría el otro punto, no solamente usar esa palabra, sino qué pasa cuando alguien nos dice he sido diagnosticada de depresión o tengo ansiedad o estoy en un proceso psicológico, ¿no? Y entonces es aquí cómo solemos responder, ¿no? Las respuestas que damos, que a veces la sociedad aquí, es verdad que como hemos dicho al principio, ¿no? Ha cambiado mucho su concepto de salud mental, eso es muy positivo, nos hemos abierto a pedir ayuda no solamente en lo biológico, sino también en lo psicológico, pero ahora también yo creo que la sociedad también y nosotros también individualmente podemos hacer un siguiente paso y cambiar, ¿no? Aquí. Y no responder a lo mejor con el no pasa nada o ya se pasará, o que son respuestas que al final crean una carga mayor a la persona que te está diciendo que tiene esa depresión, porque se lo estás poniendo, ¿no? Que ya puede tener de alguna forma el control de eso y realmente es una enfermedad. No es biológica,
pero es una enfermedad, ¿no? Es un problema. Claro, yo creo que es añadir como mucha presión también, ¿no? En el sentido de que a veces, y me imagino que a vosotras también os pasará, que vienen pacientes o a nosotras mismas nos ha podido pasar en nuestra vida, que cuentas, tengo una preocupación por tal cosa, por el motivo que sea, y la otra persona, una amiga, un familiar o quien sea, con su mejor intención te dice, bueno, no te preocupes, que no es para tanto, va a estar todo bien. Y es como añadir esa presión de decir, bueno, es que yo ya me estoy preocupando en realidad, ¿no? Y si tú encima me dices que no me preocupes, o sea, que no me preocupe, es como más culpabilizador también para como que estoy siendo una exagerada o que no debería tener esta actitud. Sí, absolutamente. Además, teniendo en cuenta eso, muchas veces, claro, cuando tú escuchas a la otra persona hablar de su malestar, de alguna forma también conecta con tu propio malestar y cómo tú te relacionas con ese malestar, ¿no? Y cuando muchas veces haces esta pregunta de, bueno, ¿y qué tal estás? Y ya te responden, bueno, pues no muy bien, porque me pasa esto o lo otro. Y hay veces que es como, bueno, ¿para qué pregunto, no? ¿Y ahora qué digo? Y yo creo que muchas veces esta parte, ¿no? De, bueno, pues no te preocupes, estas frases, ¿no? Muchas veces es desde el no saber cómo hacer frente a alguien que te está contando algo así y cómo acompañar a esa persona. Y el problema de todo esto al final es que la persona que está sufriendo, por así decirlo, lo vive desde el no sentirse validado o validada, ¿no? Y de no sentir esa empatía, ese apoyo con este tipo de frases, ¿no? Pues, por ejemplo, no pasa nada, todo pasará, bueno, no es para tanto, estás exagerando, bueno, pues si sales un rato te vas a tomar unas cervezas, ya se pasará, ¿no? O con la muerte de un familiar incluso, estas frases tipo, es que ya era mayor, ya tocaba, ya, bueno, pues hoy estás bien, pero ya mañana estarás mejor, ¿no? Y bueno, muchas veces estas frases también dañan, ¿no? Porque hacen sentir a la persona de alguna forma culpable sobre cómo está viviendo la situación. Y hay una realidad y es que nadie, absolutamente nadie, elige sufrir, nadie. Sí, y aquí yo creo que estas respuestas también están relacionadas un poco con cómo vivimos en la sociedad la angustia o el malestar, que es algo que cuando tú decías, Leire, ¿no? Las personas responden con el no pasa nada, es porque como que lo quieren quitar ya. Tienes que quitar ya ese estado de depresión o eso porque tienes que estar bien y ya está, hay que pasar a otra cosa. Y entonces aquí es importante decir que cuando hay un duelo, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? La muerte de un familiar, bueno, quizá ahora te toca, ¿no? Ahora te voy a acompañar aquí porque vas a estar un tiempo en el que estarás con tu duelo, podrás sufrir, podrás tener angustia, pero no eres menos ser humano ni eres peor persona por estar mal o estar en una angustia. Entonces, te puedo acompañar y puedo estar aquí contigo a pesar de que en estos momentos puede que no sea agradable, pero podemos vivir con sensaciones, es más, debemos de vivir con sensaciones que no son agradables y tenemos que convivir con ellas. Y yo creo que esto también es una parte que también tenemos que aprender, ¿no? Y yo creo que seguro que es algo que en terapia lo habláis muchísimo con los pacientes, de, bueno, pues ahora toca. Toca sentir esta frustración porque te han dicho que no, o porque alguien te ha dicho que está mal y no le puedes ayudar, solamente le puedes acompañar. Claro, lo que pasa que yo creo que desde pequeñas, ¿no? Lo que se nos ha enseñado es justo como todo lo contrario, como si te ven llorar es no llores, estate bien. Entonces, yo creo que mucho también radica en la educación que hemos recibido, en la educación a nivel emocional, me refiero, ¿no? Bueno, y esta tendencia que tiene el ser humano también de como de apegarse a lo placentero, a lo agradable y huir de todo lo desagradable, lo que genera malestar. Entonces, creo que también es importante una reeducación en este sentido, de decir, bueno, pues ahora mismo estoy triste y quizás es lo que toca. Sabemos que no es agradable, pero es acorde a la situación que estoy viviendo, ¿no? Que yo muchas veces les digo a los pacientes, jo, me preocuparía más que en esta situación, en este duelo que estás viviendo o en esta situación que te genera malestar, me preocuparía más que estuvieses alegre, ¿no? Porque creo que no se correspondería tu emoción al momento vital en el que estás o a lo que te está ocurriendo. Entonces, yo creo que podríamos plantear cambiar, ¿no? El no pasa nada o ya se pasará por la palabra o la pregunta que necesitas, cómo te puedo acompañar, quisiera si hay en algo que te pueda ayudar, aquí estoy,
¿O qué otras frases creéis que vosotras tenéis otras opciones que se pueden responder? Yo invitaría a los oyentes también a que se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí escuchar? ¿Qué me ayudaría a mí? Porque es ahí realmente donde van a encontrar esa respuesta, ¿no? O qué no me gustaría escuchar, también el otro lado, ¿no? Y además, porque yo creo que es muy valiente, ¿no? Y todos tenemos la capacidad de evolucionar y cambiar y, como tú has dicho, Maite, reeducar esta parte de ti, ¿no? Porque al final venimos, ¿no?, de esta concepción, esta cultura de la invalidación emocional, venimos de generaciones, ¿no?, donde se ha puesto mucho el foco en el trabajo, en hacer, y no tanto en ser y en cómo estoy. Y yo creo que cada uno tiene la oportunidad de poder evolucionar a nivel personal y poder hacerse todas esas preguntas, ¿no? Porque seguro que todos queremos ayudar a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor y solamente es el poder, bueno, saber cómo, ¿no? Porque ya tenemos el qué, que es el querer ayudar, pero luego está la parte de, vale, ¿cómo se hace esto, no? Y no es nada fácil justamente por lo que decimos, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, pero creo que es muy interesante lo que planteabas, Leire, en cuanto a que nos podamos escuchar y podamos decir, bueno, en este momento de sufrimiento que yo he podido tener en mi vida, ¿qué hubiese necesitado escuchar por parte de las personas de mi entorno o qué es lo que no me ha gustado escuchar, ¿no? Que aunque ellas lo hayan hecho con buena intención, porque muchas veces, bueno, pues se hace con la mejor intención, pero quizás es algo que no nos viene bien. Entonces, escucharnos, preguntarnos qué necesitamos nosotros también en ese momento y poder trasladarlo o transmitírselo a las personas que nos cuentan que están sufriendo en este momento. Sí, porque al final yo creo, y esto a las personas a las que atiendo lo digo y lo repito muchas veces, todos no podemos vivir las mismas situaciones, ¿no? No podemos empatizar con todo lo que le ocurre al otro, pero sí podemos empatizar con la emoción, siempre. Siempre podemos decir, entiendo cómo te sientes, entiendo que para ti esto tiene que ser duro, entiendo que ahora mismo no puedas hacer esto o lo otro. Siempre vamos a poder empatizar y validar esa parte, aunque luego nosotros no haríamos eso o no lo afrontaríamos de esa forma, ¿no? Pero siempre va a haber una parte en la que vamos a poder acompañar a la persona. Sí, eso es cierto, ¿no? La conexión mundial e internacional es la emoción. O sea, ni el idioma, ni las palabras, ni las miradas, ni los gestos, es la emoción, ¿no? Es donde siempre podemos coincidir todos los seres humanos de este mundo, ¿no? Y ya por último, ya me gustaría, porque hemos hablado del estigma, bueno, este post iba de salud mental, pero hemos hablado de la salud mental y la visión de la sociedad dentro de la carrera que nosotras ejercemos, ¿no? Que es la psicología. Pero yo también me gustaría abrir aquí un último punto, que es el de la psiquiatría, porque a veces en nuestra labor de repente nos encontramos dentro, incluso cuando ya llevamos un proceso o a veces en las primeras sesiones, en estas que llamamos de diagnóstico, ¿no? De conocer a nuestros pacientes, nos encontramos que quizá nos traigan cosas que necesitamos que las vea otro tipo de profesional. En este caso, por ejemplo, yo planteo la psiquiatría, que quizás sea, ¿no?, el profesional que más derivamos, ¿no? Aunque a veces también podemos recomendar pues, otros tipos de medicina, ¿no?, como desde otorrinos, ginecología, ¿no?, dependiendo un poquito de lo que nos traen los pacientes. Pero parece que ahora, esto que comentábamos al principio, que tenía la psicología hace unos años, de, como decías tú, Leire, ¿no?, la frase de ahí solamente van los locos, parece que todavía queda, ¿no?, en psiquiatría. Y cuando a algunos pacientes le planteas, bueno, esto a lo mejor sería interesante que lo evaluara o que hicieras una visita o lo hablaras con tu psiquiatra o con tu médico de cabecera para que pudiéramos derivarlo, o sea, pudieran evaluarlo, perdón. Y a veces los pacientes, ¿no?, como que se asustan y te preguntan, ¿tan grave es? ¿O tan grave estoy? ¿O qué pasa? ¿Es que estoy mucho peor de lo que pensaba? Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con esta parte que me estás contando, es interesante, o la especialidad que lo lleva es este profesional, o nos podemos ayudar con las herramientas de este profesional, o, bueno, hasta aquí sería importante, pues bueno, tener la visión de este otro profesional. No sé si os ha pasado o qué tenéis que comentar aquí. Sí, yo creo que es algo que ocurre muchas veces, ¿no? Que es eso, que cuando planteamos una derivación a psiquiatría,
la persona o el paciente al que se lo planteamos lo vive como: ojo, pues igual me estás diciendo esto porque crees que mi problema es más grave, ¿no?, de lo que yo pensaba, o es un problema grave. Y bueno, creo que esto no se ajusta a la realidad, simplemente que hay veces que valoramos que para que el proceso terapéutico sea beneficioso o sea más exitoso, digamos, para la persona que acude, es importante combinarlo con, bueno, con una evaluación psiquiátrica o con cierta farmacología si es necesario, ¿no? Pero claro, para ver si esa farmacología es necesaria, tiene que haber una evaluación psiquiátrica previa, que es el profesional que va a decidir si es conveniente o no, bueno, que la persona tome medicación. Claro, quizás aquí haya como esta concepción, ¿no? Que el primer paso es la psicoterapia y ya el último paso, como último y lo más grave, es la psiquiatría, ¿no? Cuando realmente, en la mayoría de los casos, y seguro que vosotras trabajáis también así, es algo complementario. Es algo complementario y que además aporta y que ayuda al proceso terapéutico, ¿no? Y, y los psicólogos yo creo que estamos muy acostumbrados a trabajar en red, en general, y a trabajar desde lo multidisciplinar, porque yo creo que es ahí, ¿no?, donde vamos a encontrar la riqueza y porque la persona no solamente es salud mental, también tiene otras partes de su vida que pueden ser importantes, como ginecología, quizás también salud laboral, todo lo relacionado con lo físico, por supuesto, nutrición, todo, ¿no? Y en este caso también, pues, psiquiatría. Sí que es cierto que este estigma yo creo que todavía se sigue manteniendo y esta concepción de los locos son los que van al psiquiatra, ¿no? Y realmente, bueno, no todo el mundo necesita quizás medicación, y no todos los casos es necesario, ¿no? Pero sí que es cierto que en muchas situaciones puede servir de mucha ayuda, ¿no? Y puede ayudar a las personas y por eso el no verlo, ¿no?, desde ese miedo, desde ese desconocimiento, sino, bueno, desde una mirada diferente. Además, yo creo que en caso de necesitar la medicación generalmente suele ser algo puntual, algo temporal, ¿no? Y que es importante, en caso de necesitarla, vuelvo a decir, acompañarlo con un trabajo psicoterapéutico. Es como cuando, pues no sé, nos hemos hecho una lesión, ¿no?, en el cuerpo y dices, bueno, si me puedo ayudar pues no sé, si me he hecho un esguince, por ejemplo, y puedo andar con unas muletas, será mucho más sencillo que pueda desplazarme durante ese tiempo, ¿no?, hasta que eso se cure. Pues creo que sería un poquito la forma de verlo también, como una ayuda temporal, puntual, en la mayoría de casos. Y luego también nosotros a veces derivamos a otros profesionales para descartar ciertas, pues bueno, si vienen con ciertos dolores, quizá de cabeza, quizá de estómago, es interesante siempre que lo mire, que lo evalúe un médico, ¿de acuerdo? Para descartar que haya otro tipo de patología, pues, biológica y que pueda ayudarle, ¿no? Y que, como decías tú, Aisea, llevemos nuestra vida de la forma más cómoda posible. Por eso yo creo que es fundamental poder acercar todo este mundo a la población en general, porque al final yo me encuentro con muchas personas que ni siquiera sabían que los psicólogos no podemos hacer recetas farmacológicas, o que un psiquiatra y un psicólogo tienen carreras diferentes. Hay muchísimo desconocimiento, no en todos los casos, por supuesto, pero sí que yo creo que en general hay mucho desconocimiento y por eso me parece fundamental que se acerque a la calle, ¿no? Y que se conozca, se escuche, se hable de ello, porque cuanto más familiar se haga algo, más fácil va a ser, ¿no? Más facilitador va a ser para poder acceder a esa ayuda. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya resultado interesante, que hayáis pasado un rato entretenido. Si queréis consultar algo más sobre nosotras, sobre cómo trabajamos, os dejamos unos enlaces a nuestra página web, a las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.